Hoy vamos a hablar del joven rico. En el capítulo 18, el versículo 18 al 30. Dice así el evangelista Lucas en su evangelio, en el capítulo 18, versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, dice: no adulteres, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y luego el pasaje donde Jesús anuncia su muerte. Muy bien, entonces este pasaje es un pasaje muy interesante, también tiene algunas dificultades para entenderse. Muchos dicen que, bueno, ¿será que para seguir al Señor tengo que vender todo lo que tengo? Muy bien, vamos a mirar todo esto en este estudio de esta noche. Miren, dice en primer lugar el versículo 18, si usted tiene en su Biblia a la mano, dice que era un hombre principal, ¿no? Un hombre principal que le preguntó, dice diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Amén? Entonces, la palabra principal es la palabra arjón, ¿no? Archón, en algunas otras transliteraciones, ¿no? Quiere decir primero en rango o poder, magistrado, autoridad. Era un hombre que tenía autoridad, era un hombre, más adelante dice que tenía no solamente autoridad, era un hombre santo también, era un hombre también que tenía muchas posesiones, ¿no? Parece que era un hombre exitoso. Podemos decir que bajo los términos de este mundo, tener poder, ser un magistrado, una autoridad, tener posesiones, ¿no? Y también ahí él dice que había guardado los mandamientos desde su juventud, ser un hombre bastante recto. Esos eran las credenciales de este varón, de este joven rico. Pero al parecer a todo esto le faltaba algo, ¿no? Como seguramente algunos que lo tienen todo pueden testificar. Entonces viene a Jesús y parece, ¿no? Había una inseguridad, pues, ¿no? Y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ustedes saben que Jesús siempre fue un tremendo para hacer resaltar la verdad, ¿no? Para mostrar las cosas como son.
Miren lo que le dijo el versículo 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Miren, esto también es algo, es una afirmación muy, muy importante y muy descriptiva. Y creo que aquí tenemos que detenernos un poquito porque, miren, nadie hay realmente bueno. En nuestra naturaleza humana, ¿no?, hasta en los actos más nobles, siempre hay un dejo de interés, un dejo egoísta, algo que está motivando las incluso buenas acciones, ¿no? Nuestra naturaleza es una naturaleza así, una naturaleza caída. Y para que nuestros actos sean buenos, nuestros actos deben ser hechos en Dios. Es Dios el único que le puede dar verdadero valor. Estamos hablando a los ojos de Dios, ¿verdad? Estamos a los ojos de los hombres. Hay muchas cosas buenas, ¿no? Y como sabemos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, ¿no? Las apariencias. Y a veces, cuando nosotros nos hemos dejado guiar por las apariencias, después tenemos serias decepciones. Este hombre parece ser sincero, ¿no? Pero Jesús le quiere dejar bien claro, miren, la primera cosa que Jesús deja bien claro a él, y estoy seguro a todos nosotros nos quiere dejar bien claro, que no hay nadie completamente bueno, solo Dios. Dios que es amor, Dios que es gracia, ¿no? Miren, si ustedes leen 1 Corintios 13, donde es el capítulo del amor, dice que no importa si nosotros, dice, si hablamos lenguas humanas o angélicas, o si tenemos una gran fe, incluso dice si vendemos todo lo que tenemos para dar de comer a los pobres, o si incluso ponemos nuestro cuerpo para ser quemado. Dice, si todas estas cosas, si no provienen de amor, de nada sirven, no valen nada a los ojos de Dios. Esto es muy fuerte y es necesario que nosotros lo sepamos, que toda obra humana, toda obra fruto del esfuerzo humano, fruto del deseo humano, tiene siempre su pequeño dejo, ¿no? Podemos decir, su pequeño defecto. Puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser muy grande, pero muy poco visible. El corazón del hombre siempre quiere fama, siempre quiere riqueza. Los mismos, por ejemplo, religiosos del tiempo de Jesús, ellos oraban para ser vistos por los hombres, ellos daban, ¿no?, y hacían tocar trompeta para que los hombres los vieran, ser generosos. Ellos ayunaban para ser generosos, ellos hacían obras correctas, su vida correcta era simplemente, dice la Biblia, para que la gente se diera cuenta de eso. Y Jesús les dice que eso no tenía ningún valor, ¿no? Pero Dios, en realidad, si en 1 Corintios 13 nosotros podemos leer que nada, digamos, se le voy a leer, espero que tengamos tiempo. Dice, si yo hablase, 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego hay una descripción muy preciosa del amor, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, etc. Mis queridos amados, el único que tiene amor, en realidad no es que tiene, sino es amor, es el Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, el Señor estaba,
el apóstol Juan en su última carta, una de sus últimas cartas, les dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire, la grandeza de la obra no es lo importante para Dios. Lo importante para Dios es la procedencia de la obra. Si procede de amor, si está motivada de amor, entonces es una obra correcta. Y aquí dice, por eso dice, amémonos unos a otros. Si nos amamos, hasta una palabra es algo realmente bueno. Dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, eso es el versículo 4:8 de Primera de Juan. Dice, por ejemplo, el versículo 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Aquí está diciendo, Él es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es más, dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿No? El Señor nos amó primero. Dice el versículo 12, en el capítulo 4 de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que Él nos ha dado de su Espíritu, y de su Espíritu, que ese Espíritu es el fruto del Espíritu por excelencia. Leemos en Gálatas 5:22, es amor. Entonces, no hay bueno, nadie, sino Dios. Y cuando Dios está en nosotros y Él está motivando, digamos, Él está expresándose a través de nosotros, entonces ahí hay verdadero amor. Entonces Él estaba diciendo, de la naturaleza humana, sin Dios, no hay verdadera bondad, ¿no? No hay ninguno bueno, solo Dios. El que está hablando es Jesucristo. Amén. Por eso es imposible que alguien haga buenas obras si no ha recibido la salvación. Porque en la salvación nos ha sido dada una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo a la vida de Dios. Y esa nueva vida que tenemos es la vida de Dios. Y esa nueva vida es una vida de amor, porque Él es amor, ¿no? Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero miren, los versículos previos de Efesios 2 está hablando de lo que pasó con nosotros antes, cómo fue esta obra. Dice en los primeros versículos que nos dio vida. El primer versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos, ¿no? Y luego dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tiene que haber una obra creativa de Cristo Jesús en nosotros, para que nosotros hagamos realmente buenas obras, ¿no? Lo que Él llama buenas obras. Entonces nosotros somos buenos cuando es Cristo en nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice que el misterio
escondido en los siglos en la Escritura, ¿no? Que nadie podía entender, pero que fue revelado ahora. Dice, ese misterio es Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. O sea, si Cristo está en nosotros, nuestra vida puede ser gloriosa, nuestras obras pueden ser buenas, nosotros pudiéramos ser una persona buena, como dice aquí, buena desde lo profundo. Yo le desafío, si usted dice que conoce a un hombre realmente, totalmente bueno, que lo ataque, que lo someta a serias presiones, y usted va a ver que en lo más profundo ese hombre sale a relucir esta naturaleza. De hecho, es muy difícil. Hay pocas personas, yo no puedo decir que conozco personas realmente maduras en Cristo, realmente que Cristo sea manifestado en ellos. El apóstol Pablo fue uno de los que pudo decir en su carta a los Gálatas, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, y ya no vivo yo, dijo, mas vive Cristo en mí. Y esto que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, es necesaria la fe. El proceso es, yo tengo fe, entonces Cristo me da su salvación y Él me hace nacer de la misma naturaleza que Él. Y de ahí yo en esta vida, ¿no? En realidad Él y yo cooperando con Él, va a formar a Cristo en mí, ¿no? La personalidad mía, pero con la naturaleza de Cristo. Y entonces podrá ser que haya alguno bueno. Pero luego sigue diciendo, versículo 20, quizás también esto puede ser que él estaba como diciéndole, no eres tan bueno como crees. Pero le empieza a decir los mandamientos, ¿sabes? Le dijo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Miren, aquí están varios mandamientos que forman parte, ¿no? de los 10 mandamientos, de los mandamientos capitales. Pero bien interesante entender, miren, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que luego Jesús los resume en 2, quizás vamos a llegar ahí, se dividen pues en dos, podemos decir 2 bloques. Los primeros mandamientos que hablan de amar a Dios y hablan de mi relación con Dios, y los otros mandamientos que hablan de mi relación con los demás, con mi prójimo, ¿no? Entonces, primero podemos decir que son los mandamientos de amar a Dios, que realmente son los básicos, y luego los de amar al prójimo, que creo yo, estoy seguro, que son un resultado de los primeros mandamientos. Debemos recordar primero, o sea, es muy interesante, quiero que veamos el proceso. Primero, Dios nos amó, ¿no? Entonces aquí, como leíamos nosotros en este maravilloso libro que es Primera de Juan, si usted quiere leer del amor, lea Primero de Juan, del amor en la vida cristiana, ¿no? Mire, Juan 4:19 dice, 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, nunca a nadie se le ocurrió, yo voy a amar a Dios. Primero tuvo que recibir el amor de Dios, primero tuvo que saber del amor de Dios y luego tuvo que recibir el amor de Dios, ¿no? En el versículo 10 también de este mismo capítulo 4, Primera Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Primero envió a su Hijo, Él murió por nuestros pecados, porque solo después de que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, Él podía poner en un corazón limpiado, porque por su sangre podía poner su naturaleza, ¿no? Entonces, entonces nos salvó primero, nos amó, nos salvó y nos puso una naturaleza que podía ahora sí amar, ¿no? Por eso es tan urgente que los hombres amen a Dios. Es tan urgente que los hombres entiendan esta verdad. Porque van a querer seguir siendo buenos o van a querer seguir creyendo poder llegar a ser buenos. Y la única manera bíblica de llegar a ser bueno es recibiendo la gracia de Dios. Parece más que sencillo. Y Dios lo hizo así porque lo hizo universal. Lo hizo para todos. Todos pueden acceder y luego tienen que seguir el camino para desarrollar, ¿no? esa naturaleza de amor. Porque puede ser, y eso pasa muchas veces, de que una persona tenga podemos decir la nueva vida, pero puede ser que no le dé lugar a esa nueva vida. Y ahí está la nueva vida a un ladito, ¿no? Echada a un lado. Porque nosotros seguimos teniendo voluntad antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Todavía somos libres, tenemos libre albedrío, ¿no? Entonces, ese amor de Dios lo tenemos que recibir simplemente por la fe. Miren en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, ¿no? Esta vida eterna, la palabra eterna simplemente está diciendo una de las cualidades, pero Él tiene esa vida, que es la vida de Dios, que es eterna. Pero dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá esa vida y jamás tendrá, digamos, obras buenas. Jamás será, como dice aquí Jesús a este joven, podrá ser bueno. La esperanza de ser bueno es cuando nosotros tenemos su naturaleza, cambiamos nuestra naturaleza egoísta. Dice en Juan 3:16, quizás el versículo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, ¿no? Que es eterno, mas tenga vida, tenga su vida. ¿Ok? Juan 6:40. Hay varios versículos muy preciosos. 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él quiere que lo resucite. O sea, esa vida es tan eterna que nosotros tendremos una eternidad con Dios, ¿no? Al tener esta vida. En Juan 5:12 dice, en primera de Juan, en la carta universal de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, primero Él nos amó, y luego nosotros tenemos que recibir ese amor, creyendo, ¿no? Porque ¿cómo puedo recibir algo que no creo? Lo creo, lo recibo, me lo da. Amén. Después de eso, Él me da su vida. En tercer lugar, luego de tener su vida, debemos permitir, ¿no?, que los deseos de esa vida, los deseos del Espíritu Santo, que es totalmente compatible con esa vida, nos gobiernen, ¿no? Gobiernen nuestra vida, y negar a ser gobernados por la vieja naturaleza, que siempre tiene, en el mejor de los casos, un deseo egoísta, una naturaleza egoísta. Miren, en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, les dice los frutos de las obras de la carne,
¿no? Las obras de la carne son, claro, las obras resultado de nuestra, si queremos decir, digamos, nuestra mejor naturaleza, ¿no? o que se van, poco a poco se van distorsionando. Lo que falta es tiempo. Así como a algunas personas les falta tiempo para mejorar, otras personas les falta tiempo para perderse. En el Antiguo Testamento los hombres vivían cientos de años, pero en pocos capítulos de la Biblia la maldad se había apoderado de la humanidad, porque la vieja naturaleza empezó a ser desarrollada, y lo que podemos decir, se le bloquea unos años, en 100, 200, 300, llegaron a vivir, Matusalén vivió 969 años, o sea, llega una persona a ser realmente malo, porque la naturaleza le va a ganar. Entonces necesitamos ser gobernados. Miren lo que dice en Gálatas 5:16. Esta es la exhortación. Andar en el Espíritu es andar en esa nueva vida, ¿no? Esa vida que es espiritual. Dice 5:16, digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu que es contra la carne. Las dos vidas son contrarias, son opuestas, y están dentro de nosotros queriendo hacer, queriendo dominar, queriendo llevarnos a realizar sus gustos. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no estáis condenados por la ley. Y luego empieza a mostrar una descripción de lo que son los deseos, de a dónde llegan los deseos del ser humano sin Cristo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Algunas de ellas están en forma normal y ya ni las reconocemos. Acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas prácticas le va a dar a una persona herencia del reino de Dios. Y luego dice, el versículo 22 en adelante, habla de los deseos del Espíritu, el fruto, lo que le llaman el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Como les digo, es amor. Dice gozo. El amor tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, los que han encaminado su vida en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones, han negado, ¿no? En un sentido han matado, han desechado los deseos de la carne. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, nuestro nacimiento fue por el Espíritu, porque nacimos del Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. No solamente es necesario haber tenido la nueva vida en el Espíritu, sino también es necesario después andar, ¿no? Impulsado, motivado, nuestras decisiones por el Espíritu. Entonces, si primero Dios nos amó, nos dio su vida, ahora nosotros estamos llamados a amarle, a amar a Dios, ¿no? Como dice aquí en 1 de Juan 4, en el versículo 20, cuando yo amo a Dios, hay resultados. No solamente es que yo adoro a Dios, le canto a Dios. El amor a Dios me lleva a amar a mi prójimo. Por eso estábamos viendo que los 10 mandamientos tienen estos dos componentes. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentira. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso. Entonces aquí, en esta cita, ¿no?, que le hace Jesús de los mandamientos, ustedes se van a dar cuenta, todos son mandamientos de relación entre hombres, entre los seres humanos. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, ¿no? Adulterar es tener, o sea, desear a la mujer de tu prójimo. No matarás, matar al prójimo. No hurtarás, le robas al prójimo. No dirás falso testimonio al prójimo, a Dios no le puedes mentir. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Tu padre y tu madre son prójimos. Si se da cuenta, Él está mostrando toda la segunda parte de los 10 mandamientos. No, si quieren, veamos un poquito los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en 2 lugares en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 5, que es la segunda vez que Dios lo da, que se lee, no es la segunda vez que Dios lo da. Dios lo dio la primera vez nomás, pero la segunda vez se leyeron en Deuteronomio 5, pero cuando Dios lo dio está en Éxodo capítulo 20. ¿Usted quiere saber dónde están los 10 mandamientos? Aquí está. Dice, el versículo 3 es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Entonces podemos decir, no vas a honrar imágenes, no te vas a hacer imagen, no la vas a honrar. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento está en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque dice, no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. ¿No? Hay gente que se aprovecha del nombre de Dios, y cuántas cosas bien feas se han hecho al nombre de Dios. Y Dios dice, no lo dará por inocente. El siguiente mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Ese era un mandamiento, podemos decir, de beneficio del hombre y también de relación con Dios. Pero los siguientes mandamientos son este mandamiento de reposo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová. No harás en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿no? Entonces, podemos decir un mandato de beneficio de mi relación con Dios y de mi descanso personal, ¿no? Y luego están todos los mandamientos de relación. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento dice con promesa, ¿no? Honrar a padre y madre tiene una promesa de alargarse tu vida y de que seas bendecido. Dice el siguiente, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, su criada, su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos, y si ustedes ven conmigo, le habla solo mandamientos de relación. Y claro, él los había cumplido. Él dice en el versículo 21, él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces estaba como diciendo, creo que ya la hice. Pero miren el 22, había faltado una cosa. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y dice él, oyendo esto, versículo 23, se puso muy triste porque era muy rico. Miren, ¿qué le faltaba? Solamente lo más básico, solamente lo más importante. Él, mis queridos hermanos, si usted puede leer
Marcos 10:22, por ejemplo, ahí le preguntan a Jesús acerca de los grandes mandamientos de la ley, y él responde estos dos mandamientos. Dice, perdón, el Marcos 10:22 es otro pasaje del joven rico. Y dice, después de que Jesús en el 21 le dice lo mismo que hemos leído, mirándole le amó, dice, y le dijo: una cosa te falta. Le dijo: vende, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En realidad, lo dejó a Jesús. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Ok? Realmente, él estaba amando más a sus posesiones que a él, porque realmente sus posesiones eran muy grandes. Quizás hay veces que lo que nosotros más anhelamos en esta tierra nos juega en contra, ¿no? Tener muchas posesiones es muy difícil. Siempre llega un momento en que nosotros tendremos que ser confrontados en nuestro amor. Siempre tiene que haber una persona. Mire, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 24, lo voy a hacer rápido, dice el Señor Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a alguno y menospreciará al otro, por ejemplo, dice, ¿no? No podréis servir a Dios y a las riquezas. O sea, llegará un punto siempre. O sea, no está hablando de que nosotros no debemos tener cosas. No habla de que no debemos disfrutar de lo que tenemos. Dice que eso que tenemos no puede ganar el corazón. No puede ser nuestro amor. Se dice que las riquezas son un buen siervo, pero son un mal señor. Pero las riquezas tienen una gran, podemos decir, una gran virtud, mala virtud, de apoderarse del corazón de los hombres. Por eso hay muchas cosas malas que se hacen por las riquezas y por el poder, ¿no? Aquí vemos nosotros en la política, etcétera, ¿no? ¿Ven? Ok, entonces, miren, en ninguno de los tres, porque está en los tres evangelios este pasaje, es muy interesante que Jesús no lo sigue, no le dice, pero ven, reflexiona. Jesús sabe que esta decisión del corazón le corresponde a cada persona, y le correspondía a él. Él le amó, dice, hemos leído, ¿verdad? En Marcos, le amó y lo dejó irse. ¿Por qué lo dejó irse? Porque es una decisión de corazón. Es una decisión que cada uno debe tomar y no se le puede hacer retroceder. Es más, Jesús siempre dijo que el que quiera seguirlo debe, recuerdan hace unos versículos en capítulo 14, debe calcular los gastos. Él decía, el que construye una torre debe calcular si va a tener para terminarla. El rey que viene a la guerra con otro rey, ahí está, hemos estado viendo este pasaje en el capítulo 14, usted puede ver ahí en YouTube. Entonces, tarde o temprano, ocurrirá siempre que o amarán a Dios o lo dejarán a Dios, ¿no? Y la única persona que puede realmente sobrevivir a las tentaciones, a las presiones de la vida, es aquel que realmente ama a Dios y definió vivir para Dios. Y claro, mis queridos hermanos, nadie puede llegar a amar a Dios en sus fuerzas. Todo el camino de la vida cristiana es un camino de fe, es un camino de gracia, es un camino de dejarle a Dios actuar en nosotros. No es un camino de sí querer crecer en Cristo. Y mi hermana, es un camino de fe. En Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dicen, y lo que ahora vivo en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él estaba
Cristo estaba viviendo él por su fe. Por eso la batalla, la gran batalla de la fe, la gran batalla en la Biblia es la batalla de la fe. Las otras batallas, ¿cómo será? Pero la batalla realmente es la batalla de la fe. Pablo, cuando se iba a ir de este mundo, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A su hijo Timoteo le dice: pelea la buena batalla de la fe. Si hay una batalla que debemos pelear, es nuestra batalla de fe. Recuerdan al comienzo de este capítulo, la mujer, la viuda que estaba pidiendo al juez injusto justicia. Al final de esa parábola le dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe, mis hermanos, es para el inicio de nuestra vida cristiana, es para seguir nuestra vida cristiana hasta llegar a la madurez. Dice, miren aquí en 1 Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe? Porque nuestra fe es la que permite que Dios llegue, entre y obre en nosotros. El versículo siguiente dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la fe, la victoria, es la fe la que vence al mundo. El mundo, mis hermanos, tiene sus amores que le ofrece. Y esos amores no nos van a llevar a nada. Miren, aquí en el mismo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, cuando está el amor del Padre en nosotros, cuando su naturaleza está en nosotros, esa naturaleza no ama el mundo. Bueno, hablando al mundo, no como el conjunto de personas del mundo, sino como este tipo de vida, ¿no? Sin Dios, este tipo de vida mundano, podemos decir. Dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que hemos leído en Gálatas 5, los deseos de los ojos, ¿no? Las cosas, maravillas, que hay tantas maravillas, y la vanagloria de la vida, ¿no? El orgullo, el poder, dice, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Este joven rico fue confrontado con su amor. Amén. Tener amor a Dios. Mire, bueno, ahora, ¿qué es tener amor a Dios? Y por encima de todos los otros amores, tener amor a Dios es preferir hacer la voluntad de Dios siempre, siempre primero. Amén. Tener amor a Dios, mis queridos hermanos, es hacer lo que Dios quiere. Dice en el versículo 14 de Juan 14, versículo 19, acá ahorita lo vamos a ver, mire. Jesús dijo también esto. Juan 14, 15 dice: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 20 dice, el 21 diré: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Entonces es andar en obediencia. Había un versículo que decía que debemos amar a Dios por encima, muy por encima de nuestros padres. Pero es muy interesante que si yo amo a Dios, tengo que amar a los padres, porque hemos leído su quinto mandamiento es amar a tu padre y madre. Y amar a Él significa amar mis mandamientos. Entonces yo voy a amar a mis padres, sean malos, sean buenos, por amar, porque amo a Dios. Hay gente que no ama a sus padres, los aborrece, quizás fueron tan malos sus padres, porque no ama a Dios. Y hay gente que solo ama a sus padres porque ama a Dios, porque no se lo merecieron, le hicieron tanto daño. Hay padres tan malos, tan desatendidos, tan destructivos de la vida de sus hijos. Amén, queridos hermanos. Nosotros los tendremos a nuestros padres, los amaremos a nuestros padres, supliremos sus necesidades, ¿no?
como dice Lucas ahí en el capítulo 12, ¿se acuerdan? La religión decía, si tu padre está en necesidad, si tu padre viejo está en necesidad y tú tienes una ofrenda, y tú tienes un dinero para ayudarlo, tú puedes decir ese dinero mi ofrenda a Dios y te quedas libre y te quedas exento de tener que ayudarle a tu padre, ¿no? O sea, la religión es totalmente, eso no es ningún mandamiento de Dios, ¿verdad? Es el mandamiento religioso que tenían los escribas y los fariseos, ¿verdad? Entonces, ellos habían cambiado, ¿no?, el mandamiento de Dios, pero el mandamiento de Dios, hacer los mandamientos de Dios, ese es el amar a Dios. Vamos a terminar aquí, si dice Lucas 18, ¿no? Luego dice, lo que es imposible para... miren, el versículo 23 dice que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, ¿no? Luego dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Las riquezas son un amor, son un atractivo. Y como les digo, el tener mucho no es, el amar lo que tienes es. Ese es el punto. La Biblia dice, en su carta a Timoteo, le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice versículo 25, porque cuán difícilmente, 24 dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Realmente hay gente que ha trabajado tanto por la riqueza, y esas riquezas son el impedimento mayor para entrar al reino de Dios, como este pobre muchacho. Porque dice, versículo 25, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque un rico no ama a Dios, pues un rico está ya su corazón atrapado. Pero miren esto, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27 él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Dios puede cambiar el corazón de un atrapado por las riquezas y puede hacerlo un hombre de Dios. Amén. Un hombre que ame a Dios. De hecho, el amar a Dios, si yo amo algo a Dios, es porque Él me ayudó y Él me amó. 28 dice, entonces Pedro, mire, aquí no queda todo. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, por obediencia a Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Como les digo, si alguna vez uno ha tenido que dejar padre y madre, no quiere decir que no deba honrarlos y amarlos. Y quizás algunas personas han tenido que salir de su casa para ir a predicar el mismo apóstol Pablo. Quizás algunas veces ha habido oposición, especialmente era cierto esto en Israel, digamos, ¿no? En Israel, como la religión judía es la religión nacional, todo el que se convertía, sus padres le impedían, ¿no? Les desheredaban, etc. Ahí se veía muchas veces la realidad, ¿verdad? Esta realidad, si ellos realmente habían creído, se habían convertido, pues sufrían ese despojo de parte de sus padres, les cerraban la puerta, tenían muchas veces que irse. ¿Amén? Pero ¿qué pasa cuando nosotros obedecemos primero a Dios? Y claro, y por obediencia a Dios incluso amamos a nuestros padres. Hay gente, yo he tenido unos lindos padres, yo le doy gracias a Dios por mis padres. Mi madre, mi padre han sido pues lo mejor que ha habido. Es una de las cosas que más le agradezco a Dios. Pero he conocido padres muy malos, muy desatendidos, muy terribles con sus hijos. Hasta, sabemos, hay padres que violan a sus hijos y a sus hijos a veces. Yo sé que es imposible violar así, seguramente por la droga,
la borrachera, no sé. Ya cuando el hombre se embrutece, llega a estos extremos, ¿no? Pero si esos hijos, por amor a Dios, le han amado, les han traído muchas veces la vida de Cristo a esos padres malos. Y le aseguro, esos padres malos es muy probable que también hayan tenido otros padres más terribles aún. Es difícil juzgar a las personas. Por eso el Señor nos dijo, no juzguéis, sino su mandamiento es amen. ¿Ok? Espero que este pasaje nos pueda liberar. Cuando una persona se desprende en realidad de ser dueño de la riqueza, ya hemos visto antes, ¿no? Que el que no renuncia a todo lo que posee no será mi discípulo, pero es necesario no vender todo. A este joven rico, yo estoy seguro que es muy probable que si él hubiera dicho, claro, yo vendo todo, él hubiera dicho, no, tranquilo, ¿no? Como se acuerdan, como cuando Dios probó a Abraham y le dijo que lo sacrificara a su único hijo, al hijo de la promesa. Él lo llevó y ya lo iba a sacrificar y vino un ángel y le impidió sacrificar al hijo, y Dios le dijo, eso solamente no quería que lo sacrifiques, quería ver tu decisión, quería ver tu corazón, si me amabas o no. Yo creo también que él hubiera dicho lo mismo a este joven rico, tranquilo, mi querido joven, tú eres mi discípulo, no vendas, sé que tu corazón me pertenece. Y bueno, y seguramente alguna vez Dios nos dice que nos prueba, pues, ¿no? Con algunas posesiones, a veces también nos despoja de ciertas posesiones, a veces Él controla la cantidad de dinero que nosotros tenemos, porque conoce nuestro corazón. Él no está controlando porque no tiene o porque no nos quiere dar, está controlando la cantidad de dinero que nosotros tenemos, porque Él quiere guardar nuestro corazón. ¿Bien? Y sabe que un poderoso Señor que se puede interponer es el dinero. Bueno, ha habido algunas personas que amaron este mundo, amaron el dinero, están en el Nuevo Testamento, ¿no? Y dejaron a Cristo, como este joven rico. Pero cuando mi apego a las posesiones ya no me domina, es una libertad muy preciosa. Bueno, gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Próximo miércoles seguimos con Lucas 18, a ver si terminamos el capítulo.